¿Vale? Ok. Muy bien. Bueno, veo que estáis todos bien, que estáis todos contentos y demás. Eso es buena señal. Algunos estamos hasta emocionados y demás porque recuperamos mañana parte de nuestra vida normal. Empezamos a trabajar. Estamos hasta emocionados. Yo estoy como si fuera un niño chico, sinceramente. Estoy hasta nervioso. Así que, bueno, yo creo que esto es un pase para recuperar la normalidad. Yo no le quiero llamar la nueva normalidad, le quiero llamar la normalidad. Que recuperemos nuestra vida normal y corriente como era antes. Yo creo que, bueno, una de las oraciones que estamos haciendo precisamente es eso, ¿no? Que podemos recuperar la normalidad que teníamos antes, porque el hecho de recuperar una vida donde no podamos besarnos, donde no podamos abrazarnos, donde no podamos tocarnos con cariño, la verdad que sinceramente no sé. Yo no acabo de verlo. Así que confío en el Señor que nos devuelva esa vida que antes teníamos sin ningún problema. Aunque tengamos que tomar otro tipo de medidas, que yo no discuto, otro tipo de medidas, pero no esas, por favor. Muy bien, pues vamos a orar, ¿vale? Vamos a tener una oración para encomendar este tiempo al Espíritu Santo y pedimos que Él ya coja el control de este tiempo para dirigirnos hasta y hacia donde Él quiera, ¿vale? José Manuel, ora tú, por favor, para pedir la dirección del Espíritu. Venga. Señor y Padre nuestro y Dios nuestro está en el cielo, te pido que tú nos lleves y nos guíes por tus caminos, Señor, y que le dé a Juanmi, bueno, al pastor que lleva la predicación, las palabras adecuadas, Señor, y que tu Santo Espíritu los guíe para que nos haga saber cuál es tu voluntad, Señor. Y te damos también las gracias por este día que podemos estar reunidos a través de la tecnología, Señor. En nombre de Jesús, amén. Todo sea para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, me vais a permitir que lea una introducción, ¿vale? Para que ahora ya pasemos al tiempo de adoración y de alabanza, que como siempre pues le corresponde a la casa de Fran y Mari Carmen, junto con Jaime y con Pablo. Pero una introducción, simplemente. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice Pedro, acercándoos a él, se refiere a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dos o tres cosas que quiero destacar de este pasaje, de las muchas que podría tener. En primer lugar, como veis, llama a Jesús piedra viva. Pero a continuación, en el siguiente versículo, en el versículo 5, nos dice que también nosotros somos piedras vivas. Bueno, esto a mí me ha llamado mucho la atención, porque siendo Jesús la piedra viva, sabemos que la piedra angular, lógicamente, ya sabéis que la piedra angular de un edificio es la piedra que sostiene todo el edificio. Lógicamente, esa posición le corresponde a él. Él es la piedra viva, es la piedra principal y angular que soporta todo el edificio. Pero aquí el apóstol Pedro, y está inspirado por el Espíritu Santo, nos identifica a nosotros también como piedras vivas. Es decir, nos identifica tanto a Jesús, que como dice Pablo en muchas ocasiones, y aprendemos por la palabra de Dios, los que hemos creído en Cristo es como que estamos en Él. De alguna manera hemos venido a situarnos en Cristo. De hecho, hay un versículo de Pablo que dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Por lo tanto, debe haber, para Dios, debe haber tal identificación en la salvación que ha tenido lugar en nuestra vida, en ese apartamiento, en esa santidad que Dios ha hecho con los que hemos creído en Jesús, que nos identifica con Jesús de tal manera que nos llama exactamente igual que Él. Lógicamente no ocupamos la misma posición en el edificio, es evidente que no. La piedra angular, la que soporta el edificio, es Jesús. Pero nosotros somos piedras vivas que estamos edificando, identificados completamente con Él. Y a mí esto me llamó mucho la atención, como la identificación con Jesús es tal para Dios, concepto que Dios tiene de nosotros, porque estos versículos especialmente están dedicados a nosotros, a aquellos que hemos creído, ¿no? Estos versículos, para quien no lo sepa, son los que, o este texto es el que acaba con, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera.
sea, que son unos versículos especialmente dedicados al concepto que Dios tiene de nosotros, lo que hemos creído. Y empieza por ahí, por identificarnos de tal manera que somos piedras vivas, tal como Jesús. Estamos tan identificados con Jesús que somos como Él. Pero, lógicamente, el hecho de estar identificados con Jesús lleva dos consecuencias. Jesús ya lo dijo en Lucas capítulo 10 y versículo 16. Fijaos las palabras que pronunció allí Jesús. Que viene. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto nos vuelvo a decir otra vez, tal identificación hemos tenido a llegar a tener con Jesús, que Jesús ha determinado, en su soberana voluntad, ha determinado que el hecho de que nos escuchen a nosotros es como si le escucharan a Él. Y el hecho de que nos desechen a nosotros es como que lo desechan a Él. Yo creo que esto nos da un valor extraordinario a los que hemos creído en Jesús, de verdad, sinceramente, pero no por nuestro orgullo ni por nuestra soberbia, absolutamente para nada de esto, sino cuál es el concepto que Dios tiene de ti y de mí como hijos suyos. Pero es que, además de esto, quiere decir que nosotros como cristianos vamos a vivir experiencias como las que vivió Jesús. ¿Cuáles fueron las experiencias que vivió Jesús? La principal es que fue rechazado, esa fue la principal, que fue rechazado, que fue llevado a la cruz y murió como un delincuente, a pesar de no haber pecado. Eso quiere decir que tú y yo estamos expuestos, al estar identificados con Jesús, estamos expuestos a que ocurra lo mismo, a que por nuestro testimonio, a que por nuestra palabra, a que por nuestro comportamiento podamos ser desechados por la sociedad. Porque la sociedad no quiere escuchar las cosas que Jesús dice. Y esas son las cosas que nosotros debemos decir como seguidores de Jesús. Por lo tanto, debemos afrontar con naturalidad, de comillas de naturalidad, como es evidente, el hecho de ser desechados por nuestra fe en Jesús. A la misma vez dice Pedro, el mismo apóstol Pedro, que entonces seremos bienaventurados por haber sido avergonzados o vituperados o insultados por la causa de Jesús. Pero también nos lleva a un nivel extraordinario, que dice que si alguno nos escucha y va a los pies de Jesús, es como si hubiera escuchado a Jesús mismo. Bueno, yo no sé sinceramente si nosotros tenemos esa escala de valor identificada e interiorizada en nosotros, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, y por medio de la boca de Jesús, dijo que si alguien nos escucha, está escuchando al mismo Señor Jesucristo. Entonces, bueno, el concepto que Dios tiene de nosotros es algo que realmente se nos escapa. De hecho, en realidad, lo que Pedro quiere transmitir aquí no es el concepto que los seres humanos podían tener acerca de Jesús. Lo que en realidad importa es el concepto que Dios tenía de Jesús. Dios Padre, me refiero en este caso. Y él dice que para Dios Padre, Jesús es la piedra escogida y preciosa. Y eso es lo que vale. Sobre eso va a venir el juicio final, sobre el concepto que tengan los seres humanos acerca de Jesús. Dios Padre ya tiene su concepto. Ahora lo que falta es que nosotros los seres humanos determinemos cuál es el concepto que tenemos acerca de Jesús. Pero fijaos, y una vez más, eso nos vuelve a identificar con Él, porque Dios considera a nosotros que somos como Jesús, por lo tanto el concepto que Dios tiene, Dios Padre, de ti y de mí, es que somos piedras escogidas y preciosas, porque nos ha llamado piedras vivas como Jesús, y si Jesús fue una piedra viva, escogida y preciosa, quiere decir que tú y yo, con nuestra posición en Cristo, también somos piedras vivas, escogidas y preciosas para Dios. Por eso Dios dice en el Antiguo Testamento que nosotros somos como la niña de sus ojos, ¿verdad? O sea que quiero empezar con esto para que de alguna manera hoy podamos levantar un cántico de adoración y de alabanza al Señor, porque el hecho de que tú y yo hayamos tenido el privilegio de conocer a Dios tal y como es y que se nos esté revelando de la manera en que lo ha hecho a nuestra vida, es algo que sinceramente muchos seres humanos se están perdiendo desgraciadamente. Pero nosotros hemos tenido la posibilidad y el privilegio de conocerlo, y que estamos conociendo y nos llevará toda la eternidad a conocer a Dios. Así que sintámonos unos privilegiados, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sinceramente que son ninguna, como siempre decimos, pero esta es una realidad, sino por pura gracia de Dios. Si tú y yo hoy estamos aquí, en vez de estar haciendo otra cosa, estamos honrando a Jesús, es por pura gracia que Dios nos ha escogido para ello. Que alza la gloria. Amén. 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 Muy bien, pues
Si os parece, como siempre, silenciamos todos los micrófonos a excepción de la casa de Fran y de Mari Carmen, ¿vale? Enséñame a volar en tu viento y como el águila alturas alcanzar, aunque no sepa cómo mantener el vuelo. Sé que tu amor me sostendrá. Tú puedes ver más allá de las montañas y sabes bien qué camino hay que seguir. Aunque no importa que yo no entienda todo, soberano Dios, mi vida rindo a ti. Solo en tu viento volaré, solo en tu gracia viviré. Enséñame a volar en tu viento y como el águila alturas alcanzar. Y aunque no sepa cómo mantener el vuelo, sé que tu amor me sostendrá. Tú puedes ver más allá de las montañas y sabes bien qué camino hay que seguir. Y no importa que yo no entienda todo, porque tu voz yo seguiré. Soberano Dios, mi vida rindo a ti. Solo en tu viento volaré, solo en tu gracia viviré. Soberano Dios, mi vida rindo a ti. Solo en tu viento volaré, solo en tu gracia viviré. Solo en tu viento volaré, solo en tu gracia viviré.
Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Padre alegre está al ver la gloria audiciadora. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Viva las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia audiciadora. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Ángeles en menos, damos a una sola voz, santo, santo. Ángeles se unen, damos a una sola voz, santo, santo. Ángeles se unen, damos a una sola voz, santo, santo. Ángeles se unen, damos a una sola voz, santo, santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Y todos gritan que tú eres santo. Muy bien, gracias. Pues vamos a tener un tiempo en que quien quiera tener una oración pueda tener la oportunidad de hacerlo, ¿vale? Y no sé si alguien tiene alguna lectura o algo que quiera hacer, también tenemos un tiempo para hacerlo. Y bueno, y está disponible desde ya, ¿vale? Pues gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú nos das cada día, Dios mío. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu infinito amor, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú haces posible que nuestros espíritus sigan unidos, Señor, siempre.
y podamos compartir estos momentos, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo podemos estar en tu presencia, Señor. Te doy las gracias por eso. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, mi Señor Jesús, por lo que hiciste, por el sufrimiento, Señor, que pasaste por nosotros cuando éramos nosotros los que teníamos que pasar por ahí. Te damos las gracias, Padre, por haberte puesto en nuestro lugar, mi Señor. Te doy las gracias, Señor, como siempre hago, Padre, por donde me sacaste, mi Señor, por la vida de donde me sacaste, Señor, porque tú me levantaste, solamente tú me pudiste levantar. Me sacaste de tanto sufrimiento, de tantas angustias, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque solo tú me pudiste levantar, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por sacarme de esa vida vana y sin sentido. Gracias, Señor, por todas las personas que aquí habemos. Yo te pido que tú sigas bendiciéndonos cada día, mi Señor. Muchas gracias porque nos has guardado de los virus, de ese virus, Señor, quiero decir. Muchas gracias, Padre. También te pido por las personas que sufrieron pérdidas. Yo te pido por ellos, por sus corazones, que tú los confortes, Señor, que tú los cuides, mi Señor, que los hagas fuertes, Padre, como nosotros, mi Señor, que cada día nos guardes y nos sigas cuidando con tu gran amor, Padre. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Señor y Padre, te seguimos dando gracias por este día y por este momento, por el privilegio tan grande que tenemos de poder estar ahora aquí reunidos en tu nombre, Señor, para darte la adoración y la alabanza que solo tú te mereces y que solamente a ti queremos dártela, Señor. Te damos muchas gracias por lo grande que tú eres, te damos muchas gracias por el cuidado que tienes de esta tu iglesia, gracias porque nos estás guardando y te pedimos, Señor, que tú nos sigas protegiendo, tanto a nosotros como a nuestros familiares, Señor. No tenemos palabras para agradecerte el cuidado y todo lo que somos ante tus ojos, Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad, Señor, y muchas gracias, Señor, por ser propiedad tuya, Señor. Te damos gracias porque tú un día nos sacaste de donde estábamos, Señor, y ahora nos has dado una nueva vida. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por siempre. Amén y amén. Amén. Ahora había estado hablando. En la misa de los domingos. Aquí no se puede jugar, ¿eh, Adriano? Aquí no se puede jugar porque yo estoy escuchando la misa del Señor por el móvil, ¿eh, Adriana? Venga. Muy bien, pues entonces vamos a participar del pan y el vino, ¿vale? Los hermanos que lleven el ministerio del pan y el vino pueden comenzar cuando quieran, ¿vale? Bueno, yo llevo hoy el pan y bueno, en toda la situación que llevamos del coronavirus y demás, ¿no? Salimos todas las tardes a aplaudir a las 8, ¿no? En agradecimiento a la gente que está trabajando, ¿no? Y sobre todo en agradecimiento a los médicos, a los enfermeros, a todas aquellas personas que están haciendo algo en esta situación tan importante que es ayudar a salvar vidas, ¿no? Y hace un tiempo que empezaron a salir en el telediario casos de gente que trabaja en supermercados, gente que trabaja en hospitales, a los que sus vecinos les habían puesto carteles de vete a vivir a otro sitio, de no queremos que estés aquí porque nos puedes contagiar, enfermeros en los que han salido a coger coche para ir a trabajar y le habían escrito pintadas, cosas feas, ¿no? Y te indignas y dices cómo la gente
puede hacer este tipo de cosas a personas que están trabajando para salvar vidas, o gente que está trabajando en supermercados para darnos de comer, ¿no? Proveernos los alimentos que necesitamos. Y pensando en esto, pues me acordé de Jesús, ¿no? Que él vivió algo parecido, incluso más fuerte, porque voy a hacer algunas lecturas cortitas, ¿vale? En Mateo 21, desde el versículo 6, dice, y los discípulos fueron, bueno, es cuando Jesús va a entrar en Jerusalén, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Aquí vemos cómo la gente se ponía contenta, aclamaba a Jesús porque entraba en Jerusalén. En otros pasajes vemos cómo la multitud seguía a Jesús por donde él iba, para que lo salvara, para que hiciera milagros, porque querían escuchar sus enseñanzas, ¿no? Y capítulos más tarde, no muchos más tarde, en Mateo 27, perdón, 27, sí, 27. En el versículo 20, bueno, ya está Jesús ante Pilato, ¿no? Ya lo han arrestado y demás, y dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó la mano delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La misma gente que aclamaba a Jesús, la misma gente que lo seguía muchas veces, que le pedía milagros o que quería que salvaran a sus familiares o sus enfermedades, después pedía que lo crucificaran y que soltaran a Barrabás, que era un delincuente, ¿no? Y yo digo, es fuerte, ¿no? Que primero te quieran tanto y después te pidan tu muerte. Y Jesús podría haber dicho, bueno, pues yo no paso por esto, ¿no? Y vemos en el capítulo Mateo 26, a partir del versículo 36, cuando Jesús, antes de ser arrestado, antes de estar delante de Pilato, dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Gesemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Un poquito más adelante, en el 42, dice, otra vez fue Jesús y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vemos que, bueno, Jesús siempre supo a lo que venía, ¿no? Y Jesús siempre supo cuál iba a ser la cosa con la que él tenía que pasar, que era su muerte y su crucifixión, que su propio discípulo lo iba a traicionar. Y aún así, él estaba, bueno, aunque él estaba triste, ¿no? Y vemos cómo le decía a Dios que, bueno, que él lo iba a aceptar porque era la voluntad de Dios, pero él lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Él, como dijo Ismael, es el médico que nos puede sanar la enfermedad principal de nuestra vida, que es el pecado, ¿no? Y él, aunque le dolía y estaba triste, decidió y siguió adelante, ¿no? Y siguió adelante con el plan de morir por nosotros y resucitar por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es algo que debemos de recordar y es algo que debemos de celebrar, porque celebramos que Él resucitó, ¿no? Y que gracias a eso, a todo lo que Él pasó, podemos estar ahora con Dios, podemos llamarnos sus hijos y tenemos la salvación, ¿no? Y nada, eso es lo que quería compartir. Vamos ahora. Amén.
Gracias, Señor Jesús, porque viniste aquí, Señor, porque a pesar de lo que somos, Señor, de que las personas están llenas de pecado, Señor, estamos llenas de pecado y hacemos cosas malas y no merecemos tu amor. Tú pasaste, Señor, por la crucifixión, Señor, tú moriste por cada uno de nosotros, Señor, y gracias por tu resurrección, Señor. Gracias porque por ello somos salvos, Señor, por ello nuestra enfermedad del pecado ha desaparecido, Señor, y ha sido limpiada, Señor, y porque tú ocupaste el lugar que nosotros merecíamos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y tenemos la esperanza y la fe de que un día vamos a estar contigo, Señor, y vamos a poder verte, Señor. En tu nombre, amén. 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 Ahora vamos a tener una oración por el vino, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias una vez más porque en esta mañana estamos aquí, Señor, sabiendo que tú estás escuchando, Señor, que estamos en tu presencia, Señor. Te damos gracias por esa sangre que derramaste en la cruz, Señor. Sangre que nos limpió, Señor, y que nos permite hoy ser hijos tuyos, Señor. Te doy infinitas gracias por que tú nos hayas dado ese privilegio de serlo, Señor. Que cada día más personas se acerquen a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de la palabra que le corresponde hoy a Enrique, esa responsabilidad. Y le voy a pedir a Anner, por favor, pon tú en las manos del Señor a Enrique y a nosotros, ¿vale? Señor Padre nuestro, gracias porque siempre estás con nosotros, siempre estás dándonos de tus misericordias cada día, tus misericordias que son nuevas cada día, y te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites compartir. Gracias porque tienes grandes cosas para nosotros el día de hoy, y te damos gracias porque podemos compartir ahora mismo tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables hoy a través de Enrique, que tú pongas tu palabra en su boca y que abras también nuestros corazones para entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues posiblemente estaréis esperando que hable acerca de el siguiente texto, la siguiente bienaventuranza, pero me vaya a permitir que hoy comparta otra cosita,
Llevo 3 semanas teniendo el peso y el pensamiento de la mujer samaritana, de esa conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, o la conversación que tuvieron entre ellos, y la verdad que digo, bueno, pues voy a hablar acerca de esa conversación que tuvieron los dos. ¿Me escucháis, verdad? Vale. Vale. Entonces, bueno, quiero compartir un poco este texto que seguramente creo que todos lo conocéis. Se ha hablado también muchas veces de este encuentro, de esta conversación, y nosotros pues vamos a compartir o vamos a comentar un poco acerca de esa conversación, pero me gustaría encabezar un poco esa conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Dado por esa conversación, pero también por lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo, y creo que ya lo he dicho, que todo esto que está ocurriendo muestra la fragilidad o la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Que un bichito muy pequeño, una cosita que no se ve, que se ve solo a través de microscopio, y sin embargo tiene parado la humanidad. Han fallecido muchísimas personas, la economía se ha venido abajo, en fin, todo esto creo que lo que voy a compartir con vosotros en esta mañana, y digamos el título que quiero poner con 2 textos, que está en Proverbios, creo que reflejan la situación que estamos viviendo, ¿vale? Creo que viene muy bien la conversación de Jesús con la mujer samaritana, porque creo que la situación que vivimos, aunque parece que no tiene nada que ver, pero creo que tiene mucho que ver. Y es sobre todo por la necesidad del hombre, y que sigue teniendo, indudablemente, y por las respuestas del hombre también ante, siendo vulnerable y siendo frágil. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. No veo en ningún momento respuesta o reconocimiento a esa fragilidad o a esa vulnerabilidad, sino todo lo contrario, una soberbia, ser soberbia, una prepotencia, y en este caso nuestro país, como hemos escuchado, esto es un gran país y que este país va a salir de esto. El optimismo es bueno, está muy bien, pero todavía no he escuchado pedimos perdón porque no hemos actuado adecuadamente, pedimos perdón porque no tenemos la capacidad de reaccionar. Yo no he escuchado hasta ahora nada de eso. Hasta a nivel político, en muchas ocasiones se están tirando los trastos. En vez de estar unidos, porque el que está padeciendo es el ciudadano, veo que, la verdad, demuestra lo que somos, ¿vale? Y digo lo que somos porque aunque hemos sido rescatados por Jesús, nuestra vida ha sido cambiada, pero hay algo de nosotros ahí también, ¿verdad? El Señor ha tenido que cambiar, sigue trabajando nuestra vida, porque creo que en muchas cosas, o yo creo que en todas, nosotros nos identificamos en cuanto a lo que somos, ¿verdad? Y reconocemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Decía el proverbio, en el capítulo 16, solo como título dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Y finalizando el capítulo 16 también ese versículo dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Ahora vamos a leer la historia, ¿vale? La conversación de Jesús con la samaritana, que se encuentra en Juan en el capítulo 4. Dice, empezamos desde el versículo 1, ¿vale? Va a ser un poco largo en primero, un poquito extendido, pero creo que nos vamos a situar. Dice:
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hasta aquí nada más, ¿vale? Porque no iba a extenderme y me gustaría que en este texto, que creo que todos sabemos, hemos conocido, creo que hemos escuchado, pues me gustaría destacar algunas cosillas de la conversación de Jesús, algunas cosas en las que me llama la atención y quiero intentar compartir algo nuevo de esa conversación, de la situación. Lo primero que me llama la atención, y creo que, no sé si habréis observado, es el versículo 4 cuando le dice, y le era necesario pasar por Samaria. Lo primero que creo que debemos de aprender o que debemos de saber es quiénes eran los samaritanos, porque claro, este versículo parece como si, oye, como si, vaya fastidio que hay que pasar por Samaria, ¿no? La primera impresión, ¿no? Bueno, decir que los samaritanos eran judíos, como los judíos de Jerusalén, lo que pasa es que ellos eran judíos que se habían mezclado con otro tipo de tribu, para que nos entendamos, otro tipo de tribu, otro tipo de otros países. Entonces había una mezcla. Voy a poner como ejemplo, me va a permitir Encarna como Encarna y José. José, que es payo, pero aunque parece que José es más gitano que los propios gitanos, ¿verdad? Pero es como esa unión, José y Encarna es de raza gitana y José de raza es payo, ¿no? Es como si, entonces como si se hubiera roto, ¿no? Esa tradición cultural, en este caso también en los judíos era religiosa, porque no se permitía, ni se permite, cuando habla Dios mismo de la unión con los inconversos, es indudable que Dios no permite, ni desea, ni quiere que una persona que es cristiana se una con una persona que no lo es. En este caso, estos judíos, los samaritanos eran judíos que se habían mezclado, habían incumplido el decreto de Dios y toda tradición o cultura que los propios judíos tenían, ¿no? Entonces, aquí este versículo que dice, y le era necesario pasar por Samaria, claro, había un conflicto entre samaritanos y los judíos, ¿verdad?
el hecho de que tenía que pasar por Samaria es que Jesús y los discípulos posiblemente pues iban a entrar un poco con gente, iban a tratar con gente que en el fondo pues no se llevaban bien, ¿verdad? Aunque más adelante vamos a ver que, bueno, que los discípulos van al pueblo a comprar. Que no del todo, no había no contacto. Sí había contacto, había un contacto comercial, pero no había una relación de amistad, sino que todo lo contrario, ¿no? Pero uno de los detalles en cuanto a que Jesús iba a pasar por Samaria es que no necesariamente Jesús tenía que pasar por Samaria para ir a Galilea, porque había dos opciones más. Que sí, es verdad que para ir a Galilea, pasar por Samaria es el trayecto más corto, pero no necesariamente, como este texto o este versículo 4 nos hace entender como si necesariamente, como obligatoriamente para ir a Galilea, había que pasar por Samaria. No es del todo así. Ahí hay una enseñanza profunda en este texto que ahora vamos a ver, que no necesariamente para ir a Galilea tenía que pasar por Samaria. Había dos alternativas diferentes. Por lo tanto, Jesús perfectamente podía ir a Galilea sin pasar por Samaria. Aquí más bien la interpretación de que tenía que pasar por Samaria es que Jesús, igual que cada uno de nosotros, se sujetó a la dirección y la voluntad del Padre. Había algo que hacer en Samaria. Había una conversación pendiente de Jesús con una persona, y esta persona era la mujer samaritana, ¿verdad? En el pozo. No tenía que pasar obligatoriamente por Samaria para ir a Galilea, pero los pasos de Dios, los proyectos de Dios Padre, el fin del Padre era que Jesús tenía que tener un encuentro con la mujer samaritana y que también la predicación del Evangelio fuera en Samaria. Y esto es impresionante porque muchas veces podemos ver que hay que pasar por un sitio, entenderme de lo de pasar por un sitio, es posiblemente hacer o no hacer que podíamos esquivar, pero sin embargo Dios dice, no, tienes que pasar. Es como esta situación en la que no nos gusta, no nos agrada, estamos sufriendo de alguna u otra manera pues un confinamiento, estamos sufriendo con los que sufren, estamos atendiendo a familias en las que la necesidad y está aumentando y va a aumentar, no nos agrada, pero estamos pasando por ellas. Que si no podíamos esquivarla, a lo mejor lo podíamos haber esquivado, pero tenemos que pasar por ella. Y aquí Dios Padre le hace pasar a Jesús Hijo por Samaria. Aunque hubiera un conflicto cultural, religioso, de educación, etc., Dios Padre dice, Jesús tiene que ir a Samaria. Por eso el texto dice, y le era necesario pasar por Samaria. Era necesario porque el plan de Dios para Jesús es que tenía una conversación pendiente y tenía un pueblo pendiente. Y entonces Jesús hace la voluntad del Padre. Otra de las cosas significativas de esta conversación y del encuentro con la mujer samaritana, si leéis un poquito el contexto y vais a un capítulo atrás, veréis que Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. En primer lugar, es hombre, es judío, es religioso, es sabio y tiene, por lo tanto, una alta moralidad. Es todo lo contrario a lo que tenía la mujer samaritana. ¿Qué significativas hay aquí? Sencillamente
que tanto hombre como mujer, tanto religioso como no religioso, tanto como uno que tiene un valor moral alto como el que no lo tiene, los dos necesitan la salvación. No depende de uno que puedas practicar una religiosidad o tiene un alto valor moral, que tienes como si fuera más derecho o tiene más acceso a la salvación que la mujer samaritana, que era todo lo contrario a Nicodemo. No, Jesús nos muestra que tanto en Nicodemo como en la mujer samaritana, los dos tenían necesidad de salvación. Pero no solo eso, sino que nos muestra que a nivel tanto cultural como de país, como de posición, como de educación, indistintamente, los dos, todo ese ámbito o todo ese mundo de personas de distintas razas, nación, lengua, necesitan la salvación. Hay algo muy importante, leyendo los primeros versículos, cuando ya nos vamos a entrando ya a tener la conversación de Jesús con la mujer samaritana, dice que Jesús estaba cansado. Uy, qué curioso esto, ¿no? ¿Qué podemos destacar de esta particularidad de Jesús? No sé si habréis observado los que, y hemos leído muchas veces Juan, ¿verdad? Juan trata por todos los medios en su carta qué es lo que refleja o muestra continuamente el evangelista, la divinidad de Jesús, ¿verdad? Juan, su plan, su propósito es que mostrar de que Jesús, siendo hombre, era Dios. Y qué curioso, entre comillas lo de curioso, por supuesto, Jesús, mostrando Juan continuamente la divinidad de Jesús, nos está mostrando a la misma vez la humanidad de Jesús. Porque dice el texto que él estaba cansado. Es más, creo que sus conversaciones espirituales, sus esfuerzos de predicar el evangelio, sus consejos a personas, en esto me pongo en el lugar de los pastores o de nuestros pastores. ¿Sabéis qué ocurre? Que uno se cansa físicamente. Quiere decir que Juan, de la misma forma que transmite la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, a la misma vez ese Jesús divino se sujeta por las limitaciones de la carne. ¿Está cansado? Él se sienta en el pozo porque está cansado. Y algo muy curioso es que los discípulos, que supuestamente, y creo que no están tan cansados como Jesús, puesto que van a Samaria, que está a 1 hora aproximadamente, andando, va a Samaria a comprar la comida que necesitaban. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y la primera demanda que Jesús tiene a la mujer samaritana es que, ¿qué tenía? Sed. Había una necesidad física en Jesús. Por lo tanto, Juan está reflejando aquí también que de la misma forma Jesús es divino, también es humano. Él mismo se autolimitó y esto me hace pensar que no hay nada de lo que nosotros podamos pasar como seres humanos, en este caso lo que estamos pasando ahora, en la que Jesús no sepa lo que estamos pasando. O no sepa en ese momento de sufrimiento, en ese momento de debilidad, en ese momento de cansancio, en ese momento de cansancio emocional, Jesús sabe de cada uno de nosotros perfectamente cómo nos sentimos o qué padecemos. Otra de las cosas de la particularidad de esta conversación, dice que fueron los discípulos los que fueron a por la comida. Y yo digo, o podemos decir, capítulo más adelante,
vemos la multiplicación de los panes y los peces. Podríamos decir, bueno, Señor, en vez de enviar a tus discípulos a por comida, porque ya que hay hambre, oye, ¿por qué no haces tú aquí de comer y haces el milagro para que podamos o para que puedan comer, ¿no? Nosotros, sabiendo toda la historia, podríamos reflexionar acerca de esto, ¿no? Bueno, Señor Jesús, ¿cómo es que tú mandaste a tus discípulos, ¿no?, a por comida, si tú tienes el poder para hacer y dar, y fabricar aquí comida de lo que sea, puesto que tú eres divino también, tú eres Dios. ¿Sabéis una cosa? Porque el objetivo principal del Señor Jesús no era hacer las cosas para sí mismo. El objetivo principal de los milagros de Jesús no es facilitarnos a nosotros la vida. Es decir, Jesús no va a facilitarnos la vida. Facilitarnos la vida, por ejemplo, es que el virus al segundo día ya hubiera desaparecido por la gracia de Dios. Eso es facilitarnos la vida, ¿verdad? Quiere decir, no hacernos pasar por lo que estamos pasando. Los milagros de Dios no están para facilitarnos la vida. Los milagros de Dios están para mostrar la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? El poder de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Y hay algo también muy importante que podemos descubrir en esta conversación. Dios no va a hacer nada que nosotros tengamos que hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Jesús tenía que tener la conversación con la mujer samaritana. ¿Que podía Dios haberla hecho? Dios Padre, por supuesto. Pero hay cosas, o muchas cosas en esta vida, siendo cristiano, que Dios no va a hacer, porque tenemos que hacerla nosotros. Jesús vino a la mujer y podemos ver que viene sola. Es curioso que la mujer, dice, en la hora sexta, posiblemente era por la tarde, y era seguramente, o seguro, creo entender, y es mi opinión, que ella viene sola porque no quiere que nadie la vea del pueblo. En el transcurso de la conversación sabemos motivos, tenemos creo que suficientes motivos de peso para saber qué le ocurría a esa mujer, y posiblemente podemos saber el hecho y el motivo de por qué fue al pozo a sacar agua ella sola. Solo estaba ella y solo estaba Jesús. Y cómo Jesús le dice a la mujer samaritana, mira, mujer, tengo sed. Qué inteligente, qué sabio es Jesús, que empieza la conversación con un favor que ella le tiene que hacer a Jesús. Es increíble. Es como, fijaros, como si pueda servirse la mujer samaritana importante o interesante, porque Jesús le pide a ella que le dé de beber. ¿Sabéis? El proceso de ganar el alma de esta mujer, Jesús apela a cada parte de la personalidad del ser humano. Primero, la amabilidad, dame de beber. Lo segundo es la curiosidad. Adelante, si conocieras, o a su deseo de satisfacción y descanso eterno, el que bebiere del agua que yo le daré, o a su conciencia, ve, llama a tu marido. Utiliza una serie de la personalidad del ser humano para llegar a ella. Y la primera es que ella sea amable con Jesús. Claro, la respuesta de esta mujer es, bueno, vamos a ver, usted
que rápidamente sabe que es judío. Es como si nosotros, cuando va a Milagro y David a Barcelona a ver a su hija, pues lógicamente cuando van a comprar a cualquier comercio, dice, esta es andaluza, seguro, vamos. Pues esto es igual. Esta mujer apreció en el vocabulario y en el lenguaje de Jesús que Jesús era judío. Claro, le dice la mujer samaritana en la conversación, le dice a la mujer a Jesús, bueno, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ya apreció que Jesús era judío y se extrañó que un judío le pidiera a ella, samaritana, que le diera de beber. Ya ella misma se sorprendió. Y le dice más, mujer, como si Jesús no supiera que ella es una mujer, ¿entendéis? Es como se sorprendió, le dijo, vamos a ver, usted me está hablando a mí, me está pidiendo agua, primero que yo soy una mujer, ¿sabéis? Porque el judío, el que era un erudito, un rabino, una persona de importancia, primero no hablaba con ninguna mujer. Y en segundo lugar, ese judío, además, no hablaba con un samaritano de esta forma, como que el samaritano le hiciera un favor. Y Jesús le está pidiendo a la samaritana que le hiciera un favor. Esto es una maravilla de lo que Jesús es capaz de hacer. Y de lo que nosotros muchas veces caemos en el error que juzgamos rápidamente por el simple hecho de los estigmas que muchas veces se ponen a las personas o a planes o a razas. Se le ponen unos estigmas que nosotros mismos siendo cristianos muchas veces evitamos, y esto no es así. Y Jesús no lo evitó. Quería tener una conversación con esa persona, con esa mujer que era rechazada por su pueblo también, en este caso, ¿no? Ella dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En realidad, la traducción no es exactamente así, puesto que en la historia la realidad es que los discípulos van a comprar. Había un trato comercial. Y si había que aunque los samaritanos no tragaban a los judíos, no se tragaban entre sí, ellos vinieron con la comida. Y si le vendieron comida a los judíos. Por lo tanto, cuando ella dice y judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no significa exactamente eso. Quizás no. La traducción más correcta es que no comparten el mismo vaso. Quiere decir, la mujer samaritana había sacado con la jarra el agua y entonces ella no podía compartir con Jesús esa misma jarra, porque samaritanos y judíos no se trataban. Y eso es lo que realmente significaba. Que aquí Jesús le dice que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, que aquí Jesús intenta seguir la conversación con la mujer samaritana. Intenta de alguna forma despertarle la curiosidad, ¿verdad? Porque le dice, si conocieras, le llama, eso le hace estar en conexión con Jesús, ¿verdad? Una cosa muy particular que no sé si os habréis dado cuenta, es curioso, y creo que es la reacción de todo ser humano cuando uno empieza a hablar del Señor, cuando uno empieza a transmitirle a la gente el Evangelio. Si os dais cuenta, la mujer samaritana no le dio agua todavía, a Jesús. Y dice, había sacado el agua, había escuchado la petición de Jesús, pero la mujer no le da el agua. ¿No suena esto a la reacción del ser humano? Quiere decir, el ser humano, tú le estás diciendo cosas, estás hablando, lo que estamos viendo, ¿y qué reacción hay? Una reacción negativa. No, espérate, no le da el agua. Y le dice Jesús, si conocieras, despierta en ella la curiosidad, ¿verdad? Y él le dice que tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay algo interesante aquí, y es que
el agua que Jesús da, el agua que está ofreciendo Jesús a la samaritana en la conversación, es un agua gratuita. No hay que hacer nada. Está a disposición de todos y estaba a disposición de la mujer. La mujer, como todo ser humano, que me parece que refleja perfectamente a la humanidad, la mujer cree todavía que se está refiriendo al agua física, al agua del pozo, porque le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Quiere decir, ella parece como interpretar que de la superficie del agua, en el fondo, más a fondo del agua, hay un agua de la que Jesús está hablando, que si llega más a fondo, cuando tome ese agua que es de Jesús que le está diciendo, ya no va a tener sed, tendrá agua viva. Y es Jesús lo que le está transmitiendo es toda en la conversación es señales espirituales que ella todavía no ha captado. Pero ella interpreta como si ese agua física que está en el fondo o sobre el agua, más a fondo, más, digamos, más metros adentro, que tiene que Jesús lo sabía, que le está ofreciendo para que ya no tenga sed. Y parece como si en la conversación, ¿quién tiene en verdad la necesidad? ¿Jesús, porque tiene sed? ¿O la mujer samaritana, porque Jesús le ofrece ese agua viva, ese agua insaciable? Parece que en la conversación está ocurriendo esto, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es como cualquier ser humano, la autosuficiencia, porque ella cree y sigue creyendo en ese agua física, ¿verdad? Pero es como si el ser humano, y como dije al principio que yo no he escuchado todavía un arrepentimiento, un perdón, reconocer que no se ha hecho bien las cosas o que no se ha actuado adecuadamente, ¿no os parece, tanto en esta conversación como el ser humano, o cuando hablamos del Señor, o a nosotros mismos, que transcurrió un tiempo en creer en Jesús, ¿no os parece como si el creer en Jesús, el ser humano, dice, bueno, voy a creer en Dios, como si el ser humano le está haciendo un favor a Dios? ¿No os parece esto? Es como si el Señor le está diciendo en la conversación que le va a ofrecer agua viva, agua insaciable, agua que ya no va a tener que beber más, un agua que ya va a estar satisfecha, que no es ese agua física que va a seguir continuamente viniendo a sacar agua porque va a seguir teniendo sed. No cree, y la mujer sigue ahí creyendo y pensando que Jesús le está hablando sobre esta agua física. Es como si, ¿no pensáis vosotros, y así es el ser humano, que es como si, bueno, voy a creer, como si el ser humano le hiciera un favor a Dios por creer en él? Cuando es Jesús el que le está ofreciendo, cuando es Dios el que está ofreciendo a la humanidad la salvación, ¿no? Por lo tanto, Jesús le tiene que decir indudablemente que el que bebe de esa agua seguirá teniendo sed. Porque el alma tiene necesidades profundas que son insaciables, solo y exclusivamente son saciables, queda uno saciado indefinidamente cuando Jesús entra en el corazón de la persona. Y eso es lo que Jesús le estaba transmitiendo a la mujer samaritana. Le estaba transmitiendo que si seguía bebiendo, lógicamente mañana, al día siguiente, iba a tener que venir de nuevo, otra vez tenía que sacar agua, en fin. Y Jesús le ofrece que si bebe del agua que él le ofrece, no tendrá sed jamás. Aquí ya creo que la mujer samaritana se está dando cuenta de que Jesús no era un judío más, era un judío especial. Me gustaría terminar con esto, con esa conversación siguiente, importantísimo,
donde creo que deja cuadro a la mujer y donde nos deja todo también un poco diciendo, bueno, ¿a qué viene esto, ¿no? Cuando ya la mujer entiende un poco más, va más allá y entonces ella le dice, bueno, Señor, dame de esa agua, ¿no? Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, ¿no? Y hace ahí un cambio en la conversación de Jesús con la samaritana bastante llamativo. Le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿No os parece esto como diciendo, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú estás hablando? Si le estás transmitiendo de la vida eterna, le estás transmitiendo de la necesidad a la mujer samaritana, le estás transmitiendo cuál es su estado, a qué viene, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer también se extraña. Pero hay algo importante. No se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que previamente se enfrente el pecado con confesión y arrepentimiento. Qué verdad que la respuesta de la mujer fue una verdad a media, porque le dice, no tengo marido, ¿no? Y yo creo que fue un tanto como mosquear, como que no hurgue ni me hagas descubrir mi estado o mi posición o mi vida, ¿de acuerdo? Le dice, no tengo marido, ¿verdad? No tenía marido. Lo que no era toda la verdad. Y qué bien Jesús, que es Dios, le dice, es verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que está ahora contigo no es tu marido. El pecado solo tiene un nombre. Las cosas que están mal no se puede adornar para no hacer daño. Jesús va directo al problema que tenía esta mujer. Y vemos 2 cosas importantes. La primera, había tenido 5 maridos, quiere decir, había cumplido y se había casado, pero se había casado 5 veces. Había ido descendiendo moralmente, que había llegado a tal punto que estaba conviviendo con una persona, con un hombre, que ya ni se había casado. Y Jesús lo que le está reflejando a ella es su estado de pecado, que para disfrutar de esa agua viva, para disfrutar de la salvación, lo primero que tiene que expresar y darse cuenta es que está en pecado. Hay algo en esta conversación, y es que Jesús le está diciendo, y eso creo que nosotros también debemos de aprender, antes de que podamos hablar de la salvación, antes de que podamos transmitir que hay una vida eterna, y que la hay indudablemente, eso no se puede disfrutar, ni se puede tener los beneficios de Dios, los beneficios del Evangelio, los beneficios de la palabra de Dios en la vida de uno, no se puede obtener si no hay un arrepentimiento, si no hay una confesión, si no hay un reconocimiento de lo que ha hecho mal. Esta mujer había fracasado en su matrimonio 5 veces. Y creo que Jesús está reflejando su oposición a que no está de acuerdo a que se haya casado 5 veces. Otra cosa, y me voy a referir a las familias cristianas, indudablemente. Tenemos en la sociedad que hoy es como si tenemos o creen que hay un billete de salida si el matrimonio no funciona, que es el divorcio. Dios no está en ello. Otra cosa es las situaciones en el mundo cristiano que ocurre, que sigue ocurriendo, desgraciadamente. Dios en su proyecto no era esto. No vamos a estudiar ahora los casos, ¿verdad? No es la conversación, ¿vale? Lo que quiero es tener claro es como que
Jesús quiere ir al fondo de la cuestión y quiere que ella misma reconozca sus fracasos. Porque si no reconoce sus fracasos, no puede haber restauración. Si no hay reconocimiento de su fracaso, los beneficios de la salvación no pueden llegar a su corazón. No puede disfrutar de lo que Dios le está ofreciendo. Y lo primero que Jesús le está diciendo es, has fracasado, reconoce tu fracaso. Y en segundo lugar, para aquellos que podamos pensar, que creo que se está mezclando también esta idea en el mundo cristiano de que uno puede tener una vida en común con una persona que no es necesario casarse, pues Jesús le está diciendo que estaba en pecado, porque estaba conviviendo con una persona que no se había casado y estaba fornicando, aunque no le está diciendo, pero se lo está diciendo. Ella estaba practicando una vida sexual con una persona que todavía no había contraído matrimonio. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a ella, reconoce tu estado. Si tú no reconoces ese estado, yo no puedo intervenir. Yo no puedo cambiar tu vida. Yo no puedo restaurar tu vida. Y él llama, en la conversación, llama a el arrepentimiento y la confesión. Por lo tanto, amigo, qué interesante esta conversación de Jesús con la mujer. Qué interesante que Jesús está continuamente, que Dios está continuamente prestando los beneficios de su sacrificio y su resurrección, pero que quede claro que esos beneficios, tanto a los no creyentes como a nosotros, si no hay un arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de fracaso en la parte que nos corresponde, si no hay una confesión de aquello que hacemos mal, el bien de la vida eterna, el bien del poder de Dios en nuestra vida no puede desarrollarse. Por lo tanto, creo que tenemos que dar gracias al Señor Jesús por lo maravilloso que es, lo extraordinario que es, que Él está presto a restaurar, está presto, a pesar de nuestras caídas, a levantarnos. Él está presto siempre a darnos los beneficios de la vida eterna, a darnos los beneficios de lo que significa ser hijos de Dios, a darnos todo cuanto necesitamos, a apoyarnos en esta situación y en esta circunstancia, y esto es extraordinario. Así que honremos al Señor Jesús, no nos contagiemos por todos los mensajes que recibimos de parte de la sociedad y sepamos realmente los criterios de Dios, que son los que nos beneficiarán, y a pesar de que aunque podamos equivocarnos o que hayamos podido tener algunos fracasos, venir a Él con humildad, con arrepentimiento, con reconocimiento, que Él nos levanta y Él va a estar a nuestro lado seguro. Bueno, que el Señor nos bendiga. Muy bien, gracias Enrique por la palabra y que reflexionemos en ella y que el Señor también saque el propósito que tenga que sacar en cada uno de nosotros y en los que puedan escuchar a partir de aquí esta palabra de hoy. Vamos a terminar, si os parece, ¿vale? Vamos a terminar. Ahora, si queréis, como siempre, tenemos un rato, si queremos saludarnos, etcétera, etcétera, como siempre hacemos, ¿vale? Pero terminamos porque son las 1:20 y es posible que a lo mejor alguna persona tenga necesidad de ir retirándose, ¿vale? Como siempre, pues sabéis que no hay ningún tipo de problema para ello. Sí, quiero dejaros... sabéis que estamos orando a las 7:30 de la tarde, muchos de nosotros estamos orando a esa hora todos los días, a excepción del jueves, como es lógico, que lo vemos a las 8:15.
Pero, bueno, hay ahora mismo quizás 3 temas fundamentales, independientemente de los que solemos orar todos los días, para insistir en ellos. Uno, ya sabemos cuál es, porque oramos todos los días, que es Pablo, ¿vale? Hay que insistir por Pablo. Ya que os veo ahí, Dani, Noemí, muy buena. ¿Hay alguna novedad de anoche o de hoy de Pablo, del audio que recibimos ayer? No, todavía no han dicho nada, no han mandado el mensaje diario. Las noticias son las de ayer, que supongo que ya las recibiste. Sí. Vale. Bueno, ya sabemos la situación de Pablo cuál es, ¿vale? Entonces hay que insistir mucho por un milagro para que el Señor haga en su vida y saque a Pablo del hospital. Queremos que saque a Pablo del hospital recuperado al 100%, sin secuelas, y que glorifique Dios su nombre en todo esto, en la manera que Él quiera hacerlo, ¿vale? Y su familia también, que necesita nuestro soporte en oración. También estamos orando y debemos insistir por ello por Raquel, la hija de Noelia, ¿vale? Hay que seguir insistiendo por ella para, bueno, que lo que han detectado y demás no tenga mayor trascendencia, y si hubiera, que el Señor la quite, ¿vale? Y un tercer caso más, que es la sobrina de Elizabeth, que ya le hemos preguntado esta mañana si había alguna novedad, que la que sabemos es la de ayer por la tarde. Me imagino que en el transcurso del día, si a ver si te veo, Elizabeth, que no te veo ahora mismo, ¿vale? Me imagino que en el transcurso del día, Elizabeth, tendrás alguna noticia y me imagino que la pondrás como lógico en el grupo, ¿vale? Esperamos que ojalá el Señor permita que sean mejores noticias. Y ella, como sabéis, se llama Soriana, ¿de acuerdo? Y seguimos orando también por ella, independientemente de los temas que tenemos. Decir también, porque bueno, siempre hay alguna confusión con respecto a esto. David y yo seguimos viendo necesario tener reuniones tal como las estamos teniendo los domingos, de momento. No tener reuniones presenciales en nuestro local, aunque ya sabéis que ya nos lo permite el confinamiento. Podríamos reunirnos, pero bueno, igual que en su momento pensábamos que lo más prudente era dejar de vernos por precaución, muy especialmente por las personas, por todos, pero muy especialmente por nuestras personas mayores, hermanos más mayores, pues seguimos en las mismas. De momento perseveramos en que hay que seguir así hasta que un poco más esto se calme y bueno, podamos ver que la situación está ya mucho más dominada y entonces pues determinaremos hacer nuestras reuniones normalmente en nuestro lugar de reunión, ¿de acuerdo? Pero para que no haya confusiones, de momento seguimos viéndonos aquí, los jueves a las 8:15 y los domingos a las 12. Siempre conectamos antes, 12 menos 20, más o menos, ya estamos conectando, ¿de acuerdo? Para que nadie se llame a ningún error y no tenga ninguna duda, ¿ok? A los hermanos que faltan, que no están aquí porque no se conectan o no pueden o lo que sea, si tenemos la posibilidad, pues se lo comunicamos, que seguimos exactamente igual, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, nos terminamos en oración. David, ¿nos despides tú en oración, por favor? Y ya digo, ¿vale? Insisto, si ahora queremos seguir un rato, no hay ningún problema. Quien quiera se va retirando y quien no, pues permanecemos un ratito charlando, contando, riéndonos, en fin. ¿Vale? Señor y Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido en comunión contigo, Señor, y los unos con los otros. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado hoy y por todo lo que nos estás enseñando durante todo este tiempo, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, para ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres de cada uno de nosotros, Señor, y para que veamos tu gloria también manifestada alrededor nuestro, Señor. Te pedimos que tú nos sigas guardando en el día de hoy, que nos sigas protegiendo y muchas gracias por la protección que tú estás teniendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo quería compartir una cosita, verás tú, es un comentario a la palabra que hoy nos ha dado nuestro hermano Enrique, que bueno, yo estoy seguro que el Señor es el que prepara todas las cosas, porque como habrán pensado Juan y David y Rubén y Loli y yo, estamos precisamente en los estudios con la mujer samaritana y el miércoles que viene, ¿verdad, David? Tenemos que dar un comentario. Hoy nos ha hecho un poquito de spoiler nuestro hermano Enrique. No sabía nada, ¿eh? Yo no sabía nada, ¿eh? No, pero nos ha fastidiado un poquito, Enrique, porque ahora otro comentario que no sea el tuyo, ¿sabes? No, perdona. Un poquito más. Perdona, Juan José. Ese es el mensaje de Enrique. Sí, Los otros son de ustedes.
Así es verdad que leyéndolo él ya he visto una parte que a veces no se le ocurre a ninguno de mis hermanos, ¿vale? que es un poquito geográfico donde estaba la mujer samaritana, que es lo que estamos aprendiendo ahora un poquito, y ese es el que voy a compartir yo, así que ahí lo dejo.